Brasil está atrapada. A pesar de ser la región más rica de toda Latinoamérica y de tener una enorme población, su economía no logra dar ese salto que la coloque como un país desarrollado. En un anterior vídeo analizábamos cómo era la economía de Brasil desde su independencia hasta los años 90, que lo tenéis en la descripción. Las cosas se torcieron a partir de los 70, pero es que aún nos quedan muchas cosas por ver para entender por qué, a pesar de su enorme riqueza, Brasil sigue sin dar ese salto. Así que no me enrollo más con la introducción, poneros cómodos, que empezamos. Brasil se ha visto atrapada en lo que se conoce como la trampa de los ingresos medios. Esto se refiere a la situación en la que un país alcanza un nivel de ingresos, pero luego se estanca ahí y no logra avanzar hacia un mayor desarrollo económico y social. Es decir, el país se queda atrapado en esa fase intermedia. Ahora bien, ¿por qué Brasil está en esa trampa? Uno de los factores que explica esto es su elevada dependencia de los recursos naturales. Brasil ha sido históricamente dependiente de la exportación de productos básicos como el petróleo, la soja y los minerales. De ahí que su economía sea especialmente vulnerable a la volatilidad de los precios de las materias primas, y al articular todo su aparato productivo sobre un sector de bajo valor añadido, le ha dificultado el avanzar hacia unos ingresos más elevados. El segundo factor es la evolución histórica de sus instituciones. En el anterior vídeo mostrábamos las características de la economía brasileña desde su independencia, y veíamos cómo a partir de los 60, con la dictadura militar, el país ha tenido elevados niveles de deuda que causaban problemas macroeconómicos, impidiendo el desarrollo de una industria más fuerte. Sumando a esto la gran disparidad entre norte y sur que hay en la región. Toda la industria y la actividad económica en general se ha concentrado en el sur del país, mientras que el norte, debido a sus condiciones geográficas más desafiantes, ha enfrentado dificultades para poder desarrollarse. Esta situación ha fomentado la aparición de grupos de narcotráfico y asentamientos en condiciones críticas en algunas áreas de la región del norte. Pero esto ya es otro tema. Pero la pregunta es, ¿ha intentado Brasil salir de esta trampa o se ha quedado ahí cegado por la riqueza que le proporcionan los recursos naturales? El anterior vídeo lo cortamos en la década de los 90. Allí, Brasil experimentaría un crecimiento insostenible, recesiones frecuentes, un desempleo generalizado y una inflación elevada. En el primer ciclo electoral que involucró al sufragio popular, Fernando de Mello asumió el cargo en marzo de 1990. Frente a una hiperinflación inminente y un sector público virtualmente en bancarrota, la nueva administración introdujo un plan de estabilización junto a un conjunto de reformas encaminadas a eliminar las restricciones a la libre empresa, aumentar la competencia, privatizar empresas públicas y aumentar la productividad. El plan de estabilización fue drástico. Se impuso un congelamiento de 18 meses sobre la mayoría de los activos financieros del sector privado, es decir, que los precios no se podrían ajustar a la inflación. Inicialmente, los programas de la nueva administración tuvieron dificultades y falta de apoyo político. El plan de estabilización fracasó debido a errores de gestión y a acciones defensivas de los sectores más afectados por este plan, haciendo que la confianza del gobierno quede mermada. La inflación bajó al principio, pero no tardaría en repuntar, y a esto se le suma la creciente inestabilidad política. En septiembre de 1992, el presidente Collor de Mello fue acusado de corrupción y el vicepresidente Itamar Franco asumió el cargo. Sin embargo, la debilidad de la administración interina dificultó el manejo efectivo de la inflación. A pesar de un crecimiento económico en 1993, las tasas mensuales de inflación dificultaban una recuperación sostenible. Se reconoció que se necesitaban de reformas serias para poder sacar adelante el país y se desarrolló un plan de estabilización llamado el Plan Real, un plan que consistía en 3 etapas. En primer lugar, la introducción de un presupuesto equilibrado exigido por el gobierno nacional, un proceso de indexación de precios y la introducción de una nueva moneda, el real brasileño, que estaría fijado al dólar. El presupuesto equilibrado evitaría que el gobierno tenga esa tendencia a endeudarse de forma ilimitada, alimentando así la inflación. La indexación de precios facilitaría el ajuste de estos respecto a la inflación para que sea más fácil luego hacer la reforma tributaria, y una vez hechas las dos cosas se introduciría la nueva moneda. Después de muchas dificultades, el Plan Real tendría éxito en su cometido. La inflación se redujo y la economía logró estabilizarse, aunque se toparía con nuevos problemas pero que no dependerían de Brasil. En primer lugar, se vio golpeada por la crisis asiática del año 97 y el incumplimiento de los bonos rusos de agosto de 1998.
Después de nuevos programas de ajuste fiscal, se consiguió un préstamo del FMI por valor de 41 millones de dólares. Y en enero de 1999 ocurriría algo bastante importante, y es que el Banco Central de Brasil anunciaba que el real dejaría de estar respaldado por el dólar, cosa que provocó una devaluación de la moneda, pero que fue positivo para el país. Al ser un país exportador, la devaluación impulsaría estas, ayudando a estabilizar la economía brasileña. La economía creció un 4,4% en el 2000, pero los problemas en Argentina en el 2001 y la creciente preocupación de que el candidato presidencial considerado con más probabilidades de ganar, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, habían sembrado inestabilidad económica en el país suramericano. La crisis argentina tuvo un fuerte impacto en Brasil debido a la estrecha relación comercial que mantenían ambas regiones. Argentina compraba buena parte de sus productos a Brasil y con la crisis tuvo que recortar drásticamente esas compras, provocando una caída de los ingresos. Ya no solo eso, muchos bancos brasileños estaban muy expuestos a la deuda y otros activos argentinos, lo que generó un riesgo de contagio financiero. Esto hizo que muchos capitales huyeran de Brasil, afectando a la estabilidad financiera del país y la salud de su moneda. Recordemos que ya no estaba ligada al dólar. Brasil trató de mitigar el impacto de esta crisis buscando nuevos mercados en el extranjero, además de otras medidas que no vamos a comentar. Brasil logró enfrentar mejor la crisis que Argentina, pero aún así la economía se ha visto muy afectada, favoreciendo de la llegada en 2003 de Lula da Silva. La administración de Lula comenzó siguiendo la política económica del gobierno anterior. Eligió a Henrique Meirelles para dirigir el Banco Central de Brasil, algo que celebraban mucho los mercados internacionales, ya que era bastante conocido por haber sido el presidente del Bank Boston, haciendo pensar que no habría cambios demasiado abruptos en la política monetaria. La década de los 2000 devolvería la alegría a la economía brasileña debido al impulso generado por el auge de las exportaciones de las materias primas y otros minerales brasileños. Algo que ayudó mucho fue el estrecho lazo que se empezó a desarrollar con China. El gigante asiático se convirtió en un devorador de materias primas y Brasil se las podía proporcionar. Esta relación desembocaría en un superávit comercial para Brasil, haciendo que entren más divisas en el país, estabilizando su economía. El sector agroexportador brasileño estuvo de fiesta durante la mayor parte del mandato de Lula, donde Estados Unidos también tiene parte de su responsabilidad, pero esto lo comentaremos un poco más adelante. Lo que sí que había en esta época es un temor de que se genere lo que se conoce como la enfermedad holandesa. Este término se utiliza para describir una situación donde existe un gran flujo de exportaciones de recursos naturales, provocando una apreciación de la moneda nacional, pero esto genera unos efectos perversos sobre la industria del país por dos vías. Por un lado, porque todos acaban invirtiendo en empresas relacionadas con la extracción de recursos o en agricultura, ya que sale muy rentable. Y en segundo lugar, porque al apreciarse la moneda, los productos industriales se vuelven relativamente más caros, haciendo que su demanda caiga. De ahí a que durante esa época los debates sobre la desindustrialización de Brasil estuviesen muy presentes, ya que depender exclusivamente de las materias primas tiene sus inconvenientes, haciendo que poco a poco tu economía se quede estancada respecto al resto, debido sobre todo a su enorme volatilidad. Pongamos algunos ejemplos. El inicio de la década de los 2000 estuvo marcado por un fuerte periodo de crisis y contracción de los flujos de crédito. La crisis en Argentina y los conflictos en el Medio Oriente tuvieron impactos en la confiabilidad de los mercados de toda Latinoamérica, haciendo que la volatilidad en los precios se incremente, y el atentado del 11S intensificó aún más esa inestabilidad. Pero a partir de 2003, gracias a Estados Unidos, las cosas iban a mejorar. Con las bajadas de las tasas de interés en Estados Unidos, la comunidad inversora volvió a recuperar confianza, haciendo que muchos países emergentes se aventuren en estrategias de estímulo al consumo. Las exportaciones de Brasil estaban disparadas y Lula aprovechó esta favorable coyuntura
para realizar toda una serie de políticas sociales aprovechando ese enorme flujo de ingresos. Se creó un programa de ingresos llamado Bolsa Familia, el cual era un programa de transferencias de ingresos para los estratos más pobres. Se estima que la proporción de familias que vivían por debajo del umbral de pobreza se redujo del 28,1% en el 2003 al 15,3% en el 2009. En cuanto a la pobreza extrema, los números son igualmente impresionantes, pasando del 11,3% en el 2003 al 5,8% en el 2009. Este periodo fue denominado como milagriño. En 2007, Lula fue reelegido como presidente, lanzando el PAC, Programa de Aceleración de Crecimiento. El programa se enfocó principalmente en la infraestructura física y social, además de generar una gran cantidad de empleo y mantener la generación de ingresos, pero seguía habiendo una baja competitividad industrial, la cual estaba bastante olvidada, y esto se haría notar a partir de la crisis del 2008. La crisis del 2008 había golpeado principalmente a las economías desarrolladas. Los países emergentes parecía que iban a salirse de rositas, pero no ha sido así. La crisis del 2008 supondría un punto de inflexión en el panorama financiero mundial, y los emergentes notarían la hostia a partir del 2014. La crisis del 2008 provocaría una disminución de la demanda drástica por parte de las empresas privadas, haciendo que se compren menos productos a Brasil. Además, los precios de las materias primas se estaban disparando desde 2004 debido a esta elevada demanda. Como no hubo voluntad política para frenar esta burbuja, normal sería hacerse un harakiri político. Las cuentas comerciales de Brasil estaban en verde y se utilizaba todo ese dinero extra para hacer programas públicos, pero cuando los precios retrocedieron, todo este castillo de naipes se acabó derribando. Episodio conocido como la crisis de materias primas, donde China era uno de los protagonistas. Pero esto ya es tema del siguiente vídeo. Así es como Brasil se ha visto atrapada en la trampa de los ingresos medios. Su economía tuvo un despegue enorme en sus primeros años aprovechando sus enormes recursos, pero no se puede construir un proyecto de país en torno a ellos. Su volatilidad, su bajo valor añadido y toda la corrupción que se suele mover alrededor impiden que se pueda construir un proyecto serio de país alrededor de ellas. Aún nos queda comentar la última etapa, todo lo que pasó en Brasil a partir del año 2010, que es digno de ser comentado, pero esto ya lo veremos en un próximo vídeo. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal, dejadnos un like, un comentario si os ha gustado el vídeo. Gracias por vernos un día más, recordad visitar nuestra página web donde tenemos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.